41 minutos, leo textual. En un diario nacional, ¿no es cierto?, aparece una nota sobre un libro que se llama Luces y sombras de un mito, Talca, París y Londres, 1743-1928. Esta obra histórica procura entregar una explicación sobre ese famoso mito talquino, recurriendo a un enfoque que va más allá de lo económico-social. Se trata de una explicación, la de la historia de las mentalidades, que se conecta con las exigencias originales de todo ser humano. Tenemos en pantalla, y agradecemos el tiempo, a don Osvaldo Valenzuela Berríos, magíster en educación, basado en competencias e investigador del libro Luces y sombras de un mito, Talca, París y Londres. Don Osvaldo, ¿cómo le va? Gusto saludarlo, Tomás Cox. Muy bien, Tomás. Hola. Mucho gusto. Encantado. Hola, María Ignacia. Cuéntenos, don Osvaldo, de qué se trata, cuáles son sus reflexiones al respecto, que nos parece muy entretenido. Y bueno, mira, este es un mito muy antiguo que todos conocemos. Sí. Sobre la frase de Talca, París y Londres, que ha hecho famosa Talca en todo Chile, que siempre ha sido explicado desde el punto de vista económico-social. Es decir, ¿cómo surge este mito? Han dicho, es una boutique que vendía productos en Talca en el siglo XIX traídos directamente de París y Londres. Entonces, esa ha sido la explicación que siempre se le ha dado. Ya. Pero yo quise darle otro enfoque, ir más a la profundidad, entender por qué la aristocracia talquina de esos años quería vestirse a la moda de París y Londres, porque estos productos eran adquiridos por la aristocracia. Entonces, lo que yo hago en este libro es conectar esta conducta de la aristocracia con lo que un autor muy famoso, digamos entre los filósofos, Luigi Giussani, denomina las exigencias originales del corazón humano. Es decir, lo que trataba de hacer esta aristocracia en realidad era satisfacer ciertas exigencias que no eran externas, eran internas. Libertad, verdad, bondad, belleza, felicidad. Entonces esa es podemos decir, la novedad de este libro, la forma de explicar este mito desde otro punto de vista. Claro, claro. Don Osvaldo, y usted es investigador literario, ¿cómo llegó a este escrito, cómo llegó a interesarse por la investigación y por dilucidar el pasado, el presente de este dicho? Y antes de oír su respuesta, fíjese que estando en Londres, se me acerca una persona que se dio cuenta que yo hablaba en castellano, andaba con parte de mi familia, qué sé yo qué, y me habla de talco. En vez de talca, él sabía de este dicho y me hablaba de Talco. Yo le corregí, le dije Talca, París y Londres. Gran abrazo y siguió caminando él para allá y yo para este lado. Pero hablaba de Talco y no de Talca. Muy divertido, muy gracioso. Así es. Bueno, yo primero que nada soy abogado. Sí. Abogado y hice un magíster en educación, también en historia tengo un magíster. Qué bueno. Y bueno, para hacer mi tesis tuve que escoger un tema. Y el tema que me vino, digamos, como talquino fue precisamente el de esta frase tan antigua, y que le da un poquito una pequeña fama, podemos decir, no deseada a los talquinos como de orgullosos, de altivos, que en realidad es una fama que se ganó hace muchos años la aristocracia talquina, que tenía bastantes motivos, por otro lado, tenía motivos para sentirse un poquito especial. Porque esto de Talca, París y Londres, esto de vestirse a la moda de París y Londres, tiene mucho que ver con el deseo que mucha gente tiene, como una tentativa de felicidad, de ser especial, de ser diferente, claro, de diferenciarse de los demás. Claro. ¿Y cuál es la algo diferencia, también que podemos ver? ¿Sí? Don Osvaldo, cuál es la diferencia entre un talquino y un chillanejo y un temucano? ¿Cuál es la diferencia en tu conocimiento, en tu expertise y estudios? ¿Cuál es la diferencia de identidad, de atmósfera? Sobre la atmósfera no puedo decir mucho porque yo me he concentrado más bien en el estudio de Talca, pero desde el punto de vista interno, interior, yo diría que no hay diferencia, ni tampoco con el europeo ni con el inglés. En el fondo todos tenemos el mismo corazón, tenemos las mismas necesidades interiores. Rainer Maria Rilke tenía una frase muy famosa, decía: buscamos respuestas externas para problemas internos. Bueno. Nuestros problemas son realmente internos, pero a veces estamos desorientados, entonces nos hacen distintas propuestas. A veces también la publicidad nos hace propuestas para satisfacer estas necesidades, pero siempre son respuestas externas. Y esto tiene mucho que ver con Talca, París y Londres. Era buscar una respuesta externa, ser diferente, ser especial desde la apariencia para poder satisfacer estas necesidades.
Qué buena, yo estaba pensando justamente en lo interesante que es abordar y investigar estos dichos populares. Yo creo que todavía hemos escuchado Talca, París y Londres. De hecho, si no me equivoco, hay una marca de buses que justamente adquirió justamente este dicho para tratar de hacerse aún más popular. Y la verdad es que yo no sabía muy bien de dónde venía, tenía las dudas, y justamente Claudia Rosales Valadares, que nos escribe también auditora, dice: viví muchos años en Talca. También se dice que por la neblina que hay en invierno se dice Talca porque parece Londres. Van saliendo distintas teorías. Quería consultarte justamente cuál es el estudio sociológico que se desprende después de esto, esta necesidad de validación que me imagino que se da de una manera muy particular cuando estamos hablando de aristocracia, pero en regiones, porque son justamente locaciones, pueblos mucho más pequeños donde se conocen quizás de manera más común entre todos y que tratan quizás de diferenciarse o se trataban de diferenciar en esa época cuando comienza este dicho desde un sector más socioeconómico acomodado, ¿no? Así es, María Ignacia. Mira, esto en realidad se da en todos los niveles. Se daba esto que hacía Talca, los talquinos de la aristocracia, lo hacían también los europeos, dentro de su propia realidad. También lo hacía Santiago. Los santiaguinos también querían diferenciarse y para eso tomaban como modelo un tipo de cultura superior, que era la francesa. Entonces, en Talca ocurría algo similar respecto de las otras clases sociales. La clase alta quería afirmar su superioridad económica, social, incluso moral, separándose de las otras clases, diferenciándose con el vestuario y también con una costumbre que fue muy famosa y que generó muchos resquemores, sobre todo de Joaquín Edwards Bello, que a él le caía muy mal esto que hacían los talquinos de la clase alta, que era adueñarse de una vereda de la ciudad, la vereda sur de la 1 Sur. Esa vereda estaba reservada únicamente para la aristocracia. Solamente ellos se podían pasear por esa vereda y por la vereda del frente estaba el resto de las clases sociales que observaban este paseo con estas joyas, estos trajes, esta postura europea, para sentirse europeos. Don Osvaldo, ¿queda algo de eso o no queda nada? Los tiempos han cambiado afortunadamente en esa materia y en otras, afortunadamente. ¿Queda algo de esas costumbres o de ese recuerdo o de las costumbres y la usanza o nada de nada? Bueno, esa es una de las cosas que este libro quiere poner de relieve. Si bien desde el punto de vista externo, de lo que podemos ver hoy día, no queda mucho, no queda casi nada, sí queda todavía esta tentativa actualmente, porque digo que estas exigencias originales son inherentes a todo ser humano. Entonces sigue el deseo de poder diferenciarse, de poder ser especial. Sigue lo que se llama esta tentativa del egocentrismo, es decir, poder llamar la atención, poder brillar, poder decir a los demás: mira, aquí estoy, admírenme, por favor, como hacía esta aristocracia hace 150 años atrás. Sí. De distintas maneras, en el fondo, la cultura dominante nos invita a adoptar esta tentativa, de mostrar: mira lo que comí, mira lo que compré, mira dónde viajé, ya no a través de la vereda, sino de otras veredas, podemos decir virtuales incluso. Claro. Interesante. Oye, me complementan. Osvaldo, se nos va el programa. Solo para ir culminando, me complementan que el refrán completo sería: Talca, París y Londres, donde la luna sale y el sol se esconde, dice Valdemar Lagos Guzmán, que también nos escribe auditor. Sí. ¿Te suena ese dicho, ese remate? Es primera vez que lo escucho. Mira, y no va a ser la última, Osvaldo. Oye, te queremos agradecer enormemente estos minutos para Mundo Real, la voz de los sin voz, en Radio El Conquistador. Un abrazo y muchas gracias. Y quiero decir que el libro está disponible en Mercado Libre y en Busca Libre. Perfecto. Eso es. Fantástico. Muy bien. Gracias, María. Buenísimo. Gracias.